zona del Atlántico y que avanzan sobre la floresta amazónica y al final encuentran como barrera natural la cordillera de los Andes. Esta cordillera que en su parte oriental tiene esta forma y que tiene una componente occidental en este sector. Esto de aquí vendría a ser el Pacífico y esta es la vertiente occidental de la cordillera de los Andes donde estamos mirando hacia el Pacífico. Como ustedes verán, la precipitación disminuye de este a oeste. Podemos tener precipitaciones por encima de los 1000 milímetros por año en este sector oriental, mientras que en la parte occidental las precipitaciones están por abajo de los 1000 milímetros por año. Esta es una sección típica en la latitud 17, que es aproximadamente la latitud en la cual se encuentran pues las operaciones de Cuajone y Toquepala, que corresponden a las operaciones de Sao del Perú. Sao del Perú viene trabajando en esta zona por más de 50 años y sus dos minas más importantes son Cuajone y Toquepala. Toquepala fue inicialmente la primera mina y luego se hizo Cuajone, con la misma tecnología de tajo abierto. Son dos operaciones. Cuajone actualmente en la operación minera mueve 87.000 toneladas por día por proceso de flotación y Toquepala mueve 60.000 toneladas por día. Una idea más o menos de cuánta agua tenemos. En el Perú, como consecuencia de esta forma en que se presenta el flujo de las precipitaciones y del agua, pues tenemos mucha agua en la parte oriental y muy poca agua en la parte occidental, de forma tal que esta disponibilidad hídrica básicamente está en la cuenca del Amazonas y muy poco se encuentra en la vertiente del Pacífico. Se ha estimado, a partir de este trabajo de ANA, que pues podemos tener 1.700.000 millones de metros cúbicos de agua como disponibilidad, mientras que de agua subterránea tendríamos 2.800 millones de metros cúbicos. Más o menos es una estimación de todo lo que tenemos nosotros como recurso hídrico en el país. Quiero anotar en este cuadro, si ustedes hacen comparación de cifras, que este es el consumo de agua que actualmente tenemos y el mayor consumidor, digamos, la mayor actividad que toma agua es la agricultura, pero solo llega a 16.000 millones de metros cúbicos. Si ustedes ven y recuerdan esta cifra, se pueden dar cuenta que no estamos ni en el 1% de lo que tenemos como disponibilidad hídrica en general. Pero además, otro tema que es importante, que la minería solamente utiliza el 2% del consumo total del país. Entonces, la minería pues tiene una cantidad de agua asociada al proceso productivo muy pequeña, en relación y en proporción a lo que es el consumo agrícola o lo que es el uso doméstico, que llega a 12%, o la industria, que puede llegar a 6%, ¿no? Esta es una idea muy general, son valores del año 2010-2011, posiblemente estén ajustados, pero ese es el orden de magnitud, 80 contra 2 contra 12. Con esto, pues, la idea central que quiero transmitir es que tenemos una disponibilidad de agua tal que solamente aprovechamos el 1%. De este 1%, solamente ese 2% es utilizado en minería. Con lo cual, la cantidad de agua que se usa en minería en relación a la disponibilidad de recursos hídricos que tenemos prácticamente es insignificante. Sin embargo, por supuesto, hay otros temas que hay que analizar a partir del uso del agua, y es el siguiente. En la gestión del recurso hídrico, la unidad que se utiliza para esto es la cuenca. Y por las características de las formaciones geológicas que hay en el país, la mayor cantidad de aprovechamientos mineros se ubican en la parte alta de la cuenca. De forma tal que están en la parte alta, de donde baja el agua con la lluvia. Llueve normalmente en las partes altas de la cuenca y el agua baja hacia los valles. O sea, hay una comunicación entre la actividad minera, la actividad agrícola y los centros urbanos, en esa relación directa. O sea, a pesar de que es una cantidad muy pequeña, la interrelación es muy estrecha y están normalmente ubicados los centros mineros
en la parte alta. De ahí que surgió toda una idea, si ustedes habrán escuchado hablar del concepto de cabecera de cuenca. O sea, la cabecera de cuenca debería ser intocable. La cabecera de cuenca. Si determináramos en el país que las cabeceras de cuenca son intocables, automáticamente no tendríamos minería. Entonces, ese es un tema importante que hay que analizar, a pesar de que los números en global dicen que la minería es un conjunto de agua muy pequeña, pues la ubicación que tiene en la unidad de gestión del agua, que es la cuenca, es una ubicación pues crítica, es una ubicación importante a tomar en cuenta a la hora de analizar los números. Para el uso minero, nosotros en la operación de Sauder usamos agua superficial y agua subterránea. Y en la operación minera que tenemos dos procesos. Uno es por flotación y otro es por lixiviación. Esto es para extracción fundamentalmente de cobre y también molibdeno, pero en principio es cobre. En el proceso hay agua recuperada, en el proceso de flotación, perdón, hay agua recuperada, y en el proceso de lixiviación lo que se aplica es agua para poder sustituir aquella que se pierde por evaporación, de forma tal que el consumo de agua por lixiviación siempre es más bajo que el consumo de agua por flotación. Y entonces, ¿dónde va el agua por flotación? Pues lo que hace el agua nueva que se incorpora al proceso es usar el agua para poder eliminar los relaves o tailings que se conocen, de forma tal que la eliminación de los tailings, o sea, de aquel material del proceso de flotación que ya no tiene mineral, tiene que hacerse con agua, y esa agua hay que reemplazarla. En este proceso de flotación, esa agua es aproximadamente 2/3 del agua total que se utiliza en el proceso de extracción del cobre. Y además hay un consumo de agua que va hacia mina y campamentos. Mina es para básicamente los consumos que hay en la operación del Tajo, y campamentos es para el consumo de las poblaciones que están, donde se ubican los trabajadores, los familiares, los contratistas en general. Nosotros tenemos 2 campamentos en Sauder, que son Cuajón y Toquepala, y la población aproximadamente entre flotante y permanente puede llegar a los 9-10 mil habitantes, de forma tal que aquí hay una parte importante de los campamentos. Estos campamentos son de los años 50, años 60, que ya no son como los campamentos que se usa actualmente en minería. O sea, son campamentos donde viven las familias, el minero, el trabajador minero vive con su familia en una casa, de forma tal que puede dedicarse enteramente a la actividad y puede la familia compartir las facilidades que puede dar una operación minera. Para usar el agua se utilizan sistemas de almacenamiento, sistemas de control. El agua va a las operaciones, esto es en la parte de operación mina, y esta es la parte concentradora, y también hay agua para el riego de los jardines y de todos los ambientes que se tienen en la operación. Ese es el caso del uso de agua en el proceso de flotación o concentradora, donde en estos tambores muy grandes se incorpora agua para poder moler el material. Esta es una molienda húmeda. Primero hay una molienda en seco para que el material llegue a un diámetro aproximadamente de 0.2 milímetros para poder entrar aquí y de aquí, perdón, a 2 centímetros, y después de aquí sale con 0.2 milímetros porque hay aquí esta es una molienda de tipo tambor con bolas de acero o barras de acero para triturar el material, y aquí es donde ingresa agua. Luego de que el agua o que el material es triturado, pasa a los decantadores para poder extraer de aquí el agua recuperada y poder trabajar todo lo que es el agua, aquel material que ya no tiene, para eliminar todo aquel material que ya no tiene mineralización importante. Este material que queda aquí es depositado luego en presas de relave, como es esta, para poder recuperar en parte esta agua que queda por decantación. Y este otro es el proceso de lixiviación. Se forman y conforman canchas de lixiviación con una protección de membrana impermeable en la parte inferior, a efecto de colocar el material y hacer el riego, igual como se hace el riego agrícola
o bien por aspersión o bien por goteo, para poder extraer el cobre a partir de una solución de ácido sulfúrico con agua, para poder permitir el lavaje del cobre que se encuentre ahí y poder extraerlo a través de canales de conducción, canaletas, para poder extraer por electrodepositación el cobre en cátodos. Más o menos esta es una idea de cuáles son las unidades de producción y de exploración minera que tenemos en Perú. En general, pues podemos decir que la cantidad de área que está dedicada a la explotación minera es muy reducida. Sin embargo, hay una cantidad también importante de lo que son áreas de exploración. O sea, en el proceso minero hay primero la etapa de la concesión minera y después está la etapa de la producción misma. Entonces, las áreas en concesión son exploradas, son trabajadas, y si hay condiciones suficientes para poder sostener un proceso de producción minera, pues se pasa al proceso de producción. Esto evidentemente puede tomar 1, 2, 5, 10 años. Pero en principio este es el escenario en el cual estamos actualmente en el país. Y quisiera mostrar el caso de una cuenca en la cual nosotros estamos trabajando y dar una mirada general a qué pasa con el agua en el sector agrícola. En general, como vemos, y en el caso nacional, la mayor cantidad de agua de uso es básicamente agrícola y el uso minero es relativamente pequeño. Pero, sin embargo, son cantidades importantes para esta zona sur, que es básicamente una zona árida. Pero encontramos que hay una cosa muy especial. Nuestra agricultura consume una cantidad de agua muy importante y hay una atomización muy grande de la propiedad agrícola. Entonces, aquí hay dos temas importantes: el consumo alto de agua y, segundo, la atomización de los usuarios. En general, la eficiencia del uso del agua en agricultura también es baja. Trabajamos una agricultura en el país en general que va entre 30 y 40%. Lo ideal sería tener niveles de eficiencia de 50, 60, 65% en valor global, aunque algunos valores de eficiencia de riego en agricultura podrían llegar hasta el orden de 70, 75, pero la esperanza es que pues esto no tenemos entre 30 o 40 o 35, sino podamos llegar a 50% como eficiencia global del sistema. Si ustedes comparan esta cifra con el 80% de los usuarios que tenemos, pues si lográsemos subir 2, 3, 5, 10 puntos en la eficiencia del consumo de agua agrícola, podríamos tener una cantidad de agua importante que podría ser aprovechada pues en mayores extensiones de riego y en una mejora de los sistemas de drenaje, porque como se utiliza tanta agua, se genera un problema de drenaje. También, en general, este es un tema que siempre traigo a colación, que hay muchas zonas del país donde hay escasez de agua y se utilizan cultivos que utilizan a su vez mucha agua. Por ejemplo, la alfalfa es un cultivo que utiliza mucha agua, pero que tiene un nivel de rentabilidad muy bajo. Sin embargo, es un cultivo que se utiliza porque permite un ingreso permanente al agricultor. El agricultor vive de vender la leche todos los días, de tal manera que todos los días recibe siempre una cantidad de dinero y eso le permite mantenerse, si bien en un estatus permanente, pero tiene un ingreso constante. Es distinta de aquella agricultura en la cual el agricultor siembra, cultiva durante 4 o 5 meses, no recibe un centavo por eso y después vende la cosecha, de tal manera que consigue recuperar el dinero que ha invertido o el tiempo que ha invertido durante el proceso de cultivos. Entonces, esa es la razón por la cual la alfalfa es un cultivo muy utilizado en las zonas altoandinas, en la zona sur también. Y otro gran problema que tenemos es la topografía y la segmentación. En principio, estamos entonces en un escenario en el cual tenemos una agricultura que no trabaja eficientemente el agua, y no porque el agricultor no lo quiera, sino sencillamente porque las condiciones socioeconómicas han llevado a la agricultura a esa situación. Gran porcentaje de nuestra agricultura no se da necesariamente en valles como Chavimochi, donde hay agricultura de exportación, o Ica, son casos especiales. La mayor parte de la agricultura de nuestro país está en pequeños valles y en la zona interandina. Para el control del agua utilizamos estos instrumentos que se llaman caudalómetros.
Los caudalómetros son sistemas que nosotros conocemos en la casa, que son los medidores de flujo. Pues bien, esto ha cambiado bastante. Actualmente existen en el mercado medidores electromagnéticos, que ya no son invasivos. Estos son medidores invasivos antiguos, donde había un medidor digital acá, pero que estaba accionado por una hélice, como ustedes ven en ese sistema. O también tenemos los medidores de flujo acústicos, que utilizan ondas de sonido para poder medir el flujo o la velocidad que tenemos en el interior del ducto. Los medidores electromagnéticos generan un campo magnético y a través de la distorsión del campo magnético podemos registrar la velocidad y por lo tanto el flujo que podemos tener a través de un sistema de conducción. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esta señal es digital, es transmisible, o sea, la puedo almacenar o la puedo transferir a otro sistema de lectura de datos. Y segundo, la precisión es mayor. El mantenimiento es menor, en la medida en que no es necesario trabajar elementos de fricción como son los caudalómetros antiguos. Los sistemas de medición se dan para el control de flujos que tienen que operar tanto en época de lluvias como en estos casos. Quería mostrar esto para que ustedes vean el tipo de flujo que se presentan en los cauces de la zona sur, que a pesar de ser una zona árida, en la época de lluvias, estos cauces tienen flujos con alta concentración de sedimentos. O sea, aquí no se puede utilizar medidores electromagnéticos, pero sí se utilizan medidores vertederos para poder determinar el flujo que hay en los cauces. Y sistemas de control, este es un sistema delta V, en el cual se hace un control de un reservorio que tenemos en operación para medir los niveles y los caudales que hay a través de las líneas de las válvulas de salida que se presentan en el reservorio. Otro punto que es importante en la operación minera y que ha tomado mucha fuerza es el registro permanente y el reporte a las autoridades de los consumos de agua que hace el usuario. Nosotros hemos establecido esta dirección en web para que cualquier usuario pueda acceder y pueda confirmar cuáles son los flujos que nosotros reportamos mensualmente a las autoridades, y también este es un acta de visita de inspección que hace la autoridad mensualmente a las operaciones mineras. Esto no se hace normalmente en las operaciones agrícolas o en el consumo agrícola, pero sí se hace en minería y debe hacerse. Creo que somos una empresa que tiene que estar a la vanguardia en este tema, y este proceso de control del consumo de agua es un tema muy importante para poder generar confianza y generar comunicación con los demás usuarios. Evidentemente que esto tiene un costo, pero de todas maneras es parte de la operación. De tal manera que hay algunos elementos importantes en la gestión de gran minería en el tiempo del agua que creo que es importante resumir. Uno, la operación minera tiene una duración relativamente corta, de 20 a 50 años, no más. Nosotros sí estamos por encima de los 50 años, tenemos posibilidades de crecer 30 años más, posiblemente. Sin embargo, pues hay que trabajar las posibilidades de ampliación en base a la confirmación de reservas minerales que se puedan dar. Hay un alto costo de inversión de capital para incorporación de tecnologías. La minería debe trabajar con tecnología de punta, con tecnología actualizada. El costo de operación y mantenimiento está muy ligado a los costos de petróleo, energía y otros. O sea, los costos de operación en general en minería están muy ligados a los costos de petróleo y de energía. Este es otro tema muy importante porque no es el costo del agua un costo significativo en la operación minera, más sí lo es el costo de energía. La necesaria seguridad jurídica es otro de los temas importantes, y las externalidades socioambientales que generan un alto riesgo a la operación y que nos han involucrado en los últimos años en lo que es el tema de responsabilidad social con el entorno. Y finalmente es necesario trabajar un concepto muy válido y valioso en lo que es la operación minera. Es el suministro permanente y seguro en equilibrio con el uso de fuentes de agua. ¿Qué significa esto? No puedo agotar mis fuentes de agua, puesto que tengo una inversión muy alta en ejecución, tengo compromisos de venta de de metales que no se pactan a 2 o 3 meses, sino pactan normalmente al año.
y que deben asegurar la operatividad y la permanencia de la operación en su conjunto. De tal manera que estos conceptos tienen que manejarse permanentemente para poder establecer un concepto de seguridad. El otro punto que es importante y que es motivo de la presentación de ahora es enfocar el tema tecnológico y enfocar el tema social simultáneamente. O sea, no podemos hacer operación de alta tecnología sin hacer una operación socialmente viable. Eso es perfectamente claro. Y esa es una lección que estamos aprendiendo todos los mineros en lo que corresponde a operación. Por ejemplo, todo el manejo del tema de agua, actualmente nosotros lo tenemos en el sistema GIS. Todas las variables, todas las mediciones, todos los elementos que componen los sistemas de producción y control de agua están en el sistema GIS. O sea, el sistema GIS es el sistema con el cual se manejan ahora los archivos, los sistemas de información. Segundo, las estaciones meteorológicas, que son las estaciones que registran el comportamiento del tiempo, de la lluvia, que es la variable fundamental para el abastecimiento del agua a la región, a la operación en su conjunto, tienen que hacerse ahora, ya no con las operaciones, con las estaciones meteorológicas convencionales que teníamos en los años 60 o 70, sino se hacen ahora con estaciones en control remoto en tiempo real, con sensores, de tal manera que hay un control permanente de las variables hidrometeorológicas con estos sistemas que actualmente tenemos en el mercado. Otro tema importante es que es muy difícil ahora conseguir repuestos para este tipo de estaciones. En el mercado se ha movido hacia este tipo de sistemas de control y de medición. Lo otro es los sistemas de control, tanto de pozos de agua subterránea como de vertederos o sistemas de abastecimiento de agua, se hacen con una red en wireline, que es wireless, que es el sistema en remoto. O sea, nuestro sistema de control, esta es la parte de operación que se encuentra a 60 kilómetros de las operaciones de Toquepala y Cuajone y que se controlan vía control remoto para poder hacer no solamente el seguimiento de los flujos, sino también el prendido o apagado de motores y válvulas para poder regular el flujo. O sea, estos sistemas ahora son los que se utilizan. Y hemos tomado 3 o 4 años a implementar un sistema como esto, pero tenemos siempre problemas porque en la zona altoandina hay tormentas eléctricas que afectan a lo que son los sensores. Los sensores, en principio, son muy sensibles a la variación de voltaje. Segundo, la energía en estas zonas alejadas tiene mala calidad en la medida en que tiene muchos armónicos, en principio, o variación también de voltaje o de amperaje. Y los sensores son elementos muy sensibles a todos estos. Entonces hay que equipar el sistema con protectores para poder permitir que los sensores puedan trabajar adecuadamente. La oscilación térmica también es otro tema importante en estas zonas altoandinas. En el momento más crítico del año, la temperatura puede bajar hasta menos 20 grados durante la madrugada y llegar a 12, 15 grados durante 2, 3 de la tarde. Y entonces tenemos una oscilación térmica permanente durante buena parte de los días del año, el 80%, 75% de los días del año, que es distinto a tener una temperatura de menos 20 durante 4 o 5 meses y después subir a 18 grados durante 3, 6, 7 meses y bajar nuevamente a menos 20, que es cómo se comportan normalmente las temperaturas en las zonas en los paralelos 45 hacia arriba en el norte o 45 al sur. Aquí en nuestra zona altoandina tenemos una condición especial de oscilación térmica que hace también difícil la operación y el mantenimiento de los sensores. También hay otro concepto importante. Cuando la producción del agua se da en la parte altoandina, que dista de 60 o 70 kilómetros de la operación misma, es posible utilizar sistemas de regulación mediante reservorios para poder tener un equilibrio entre lo que es la oferta de agua y la demanda. Pero en la parte de la operación misma, entonces estamos entrando a niveles de tiempo mucho menor. Esto es, por ejemplo, un esquema donde tenemos la zona de producción de agua, tenemos el sistema de regulación y tenemos la distribución a cada uno de los componentes de la operación minera.
Esto se controla a través de PLCs y un panel de control en tiempo real. Este control se hace permanentemente y es el que permite distribuir el agua en cada uno de los usuarios sin afectar las demandas que puedan tener de forma horaria o durante el día para poder asimilar las necesidades de consumo de agua fresca. Es un tema un poco complicado en principio, pero lo hemos logrado hacer, está trabajando actualmente y esto nos permite hacer un control en tiempo real de corta duración aquí y tenemos el sistema de control en tiempo real de larga duración acá porque estamos hablando ya, aquí podemos tener variaciones del orden de días porque tenemos reservorios de regulación, pero en esta parte de aquí, del reservorio hacia la operación misma, tenemos solamente horas o minutos para la operación. Entonces, todo este sistema es posible trabajar. Otro concepto que es importante para nosotros manejar es el tema de sequías. ¿Por qué? Porque las sequías son fenómenos naturales que se presentan con déficit de agua, que pueden durar 2 o 3 o 4 o 5 años y que afectan necesariamente las reservas de aguas subterráneas. Como ustedes vieron la gráfica inicial, nuestro abastecimiento es básicamente de agua superficial y subterránea. De tal manera que el conocimiento del comportamiento de sequías es importante para poder saber qué cosa puede pasar hacia futuro. Entonces, hemos trabajado con la información que tenemos de las estaciones meteorológicas un modelo para hacer un prognosis de sequías en base a la conjunción de un modelo de redes neuronales, que es un modelo muy interesante, es un modelo solamente de 2 capas, para poder, utilizando los datos de precipitación de lo que llaman el SPI, o sea, el Standard Precipitation Index, que es un indicador del déficit de precipitaciones, y el comportamiento de variables macroclimáticas como es la temperatura del agua del mar de meses anteriores. O sea, hemos tratado de hacer un modelo y estamos trabajando de hacer un modelo que registra las temperaturas del mar en el mes de diciembre, noviembre-diciembre, registra las condiciones de precipitación que ha habido durante el 2 meses anteriores y pronostica qué puede haber en los meses de enero, febrero y marzo, que son los meses de lluvia. Y de esa manera podemos tener una idea de cuál es el nivel de déficit de precipitaciones que se pueden presentar. Con esta prognosis de las precipitaciones o de la presencia de sequía, podemos tener una gestión de los niveles de volúmenes de que hay de reserva en cada uno de los acuíferos. Entonces, es un modelo que lo hemos elaborado, ha funcionado y está trabajando más o menos de manera eficiente. Tenemos que recalibrar con 2 componentes más, que es el concepto de humedad relativa, que es otra componente que tiene mucho que ver con las precipitaciones, y de esta manera tener un ajuste mucho más ajustado, de tal manera que en el mes de diciembre podamos automáticamente pronosticar cuáles son los niveles de consumo de agua con los cuales podemos absorber los déficits que se puedan presentar en el periodo de lluvias, que normalmente solamente es enero, febrero y marzo y después cae drásticamente. Este es otro elemento interesante que estamos trabajando en la operación minera. Esta es la mina en principio. Entonces hay una red inalámbrica que nos permite a través de puntos de control y hacer el registro de los niveles de los flujos, los caudalómetros que tenemos instalados en distintas partes de la mina para poder desarrollar el riego. De tal manera que programamos el riego a través de esta red para poder consumir la menor cantidad de agua posible y ubicar el riego en el momento oportuno del día que nos permita ir disminuyendo la tasa de consumo de agua fresca para efecto del riego de las zonas de operaciones. Entonces, este es un esquema bastante interesante. Tiene mucho que ver con la operación misma también, porque nos apoyamos en la red que sirve para hacer todo el telecomando de la operación. Toda la operación minera actualmente está automatizada, es por un sistema inalámbrico para determinar los volúmenes que hay de extracción de mineral y el recorrido de las unidades, etcétera, etcétera, pero lo hemos utilizado para acoplar a ello los medidores de flujo que nos permitan distribuir el agua en la operación minera misma. Entonces, esas son las componentes
tecnológicas que hemos ido abordando con los últimos años para poder mejorar la eficiencia del consumo de agua. Normalmente, el consumo de agua que en la operación misma está en el orden del 98 o 99%. O sea, las pérdidas son muy bajas en principio. Lo que hemos estado trabajando y tenemos que trabajar más aún es en disminuir el consumo de agua fresca en relación al consumo de agua recuperada, sobre todo en la operación de concentradora. Eso es un poco complicado en la medida en que hay un límite en el cual se puede utilizar agua recuperada para ciertos procesos complementarios de la operación de concentradora y la calidad misma del agua tiene que ver con esta limitación que puede darse al uso del agua. El otro contexto es la parte social. Bien, aquí quería mostrar una tabla en la cual esto está a mayo del 2013. Más o menos ustedes pueden ver de los conflictos socioambientales que hay por actividad, la mayor parte de estos están asociados al sector minero. Esa es una realidad que tenemos que tener presente, no la podemos obviar, y es que junto al problema del uso del agua está el tema del impacto que puede tener la operación minera en el entorno. Y esta situación que está registrada hacia mayo de 2003 ya tiene varios años en esta misma tendencia, de forma tal que ha ocurrido un fenómeno nuevo en la gestión minera, que es el tema de las mesas de trabajo o las mesas de diálogo. Para poder desarrollar nuevas actividades o hacer ampliaciones, ahora hay un paso previo que se llama mesas de trabajo o mesas de diálogo con todos los usuarios del entorno de la operación minera, a efecto de llegar a acuerdos concretos de la forma cómo se utilizará el recurso y cómo van a participar los usuarios en todo el proceso de producción en los próximos años. Y hemos logrado un acuerdo importante. Este es un caso que el Ministerio de la Presidencia y el Consejo de Ministros lo toma como caso emblemático, es el caso de Candarave, donde hemos logrado después, como ustedes verán, casi 3 años de negociaciones, establecer un acuerdo para poder desarrollar un monto de inversiones. Lo importante de esto es lo siguiente: el monto de inversiones en principio tiene un fondo que es inmediato para resolver los problemas urgentes de la población que están referidos a agua potable, que es el tema central en esta zona, en la cuenca de Locumba, porque ahí naturalmente el agua tiene altos contenidos de boro y arsénico. Y además no existen facilidades para agua y desagüe en las poblaciones. Y el otro tema y el rubro importante es infraestructura hídrica para poder disponer de agua superficial, fundamentalmente para las poblaciones y para la agricultura, en la medida en que la presencia de sequías es un tema normal en la zona sur del Perú y tenemos que abordar ese tema hacia futuro. Entonces ya no es una inversión que se va a hacer en base a pedidos o peticiones o a una necesidad inmediata, sino en base a un plan de inversiones que permitan ir avanzando en el tema de la oferta de agua para el desarrollo agrícola y primero con el tema poblacional. Y entonces, para esto tiene mucho que ver la nueva legislación que tenemos en recursos hídricos. Ahora el Perú tiene una de las legislaciones en aguas más avanzadas de América del Sur. Es la nueva Ley General de Recursos Hídricos. Esta ley permite, a partir de este artículo 24, crear lo que se llaman los consejos de cuenca, lo cual significa que todos los usuarios del agua de la cuenca tienen que reunirse para poder generar y elaborar planes de gestión del agua. Con lo cual, nosotros somos parte ahora de lo que son los consejos de cuenca, tenemos opinión, tenemos posibilidades de discutir, de analizar las posibilidades del uso del agua que se dé en la cuenca. La idea es llegar a lo que se llama en recursos hídricos la gestión integrada, pero que hay un gran tema que va a tener que revisarse en los próximos años. Es la sostenibilidad de estos consejos de cuenca, porque esto va a implicar inversión. Va a significar que el Consejo de Cuenca tenga fondos para poder implementar planes de gestión o programas de mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
Entonces, en esta parte, evidentemente, somos uno de los usuarios y vamos a tener que comprometer acciones para poder permitir que la cuenca en su conjunto pueda seguir adelante sin necesidad de el apoyo directo del Estado, para que no se convierta en un organismo que depende de los recursos que el Estado le esté subvencionando regularmente, que es lo que normalmente ocurre con este tipo de organismos cuando se crean sin esta visión de sostenibilidad, porque el rato en que se acaban los recursos del Estado, estos sistemas automáticamente se caen. Pues bien, entonces hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos trabajar y hacer investigación para hacer seguimiento a las variables macroclimáticas que nos permitan revisar el comportamiento de las sequías. Este es un tema muy importante para nosotros, porque en la zona sur, entre el año 87 y 96 se presentó un periodo muy largo de déficit de precipitaciones, y a partir del año 2002 al 2005-2006 también tuvimos otro periodo de déficit de lluvias, y entonces esos escenarios crean condiciones desfavorables, primero para la producción y segundo para la relación social con los usuarios del entorno. Y ahí estamos trabajando lo que son sistemas de recarga artificial. Los acuíferos son sistemas muy lentos, son sistemas que reciben el agua y la procesan muy lentamente. Si uno la extrae, pues la posibilidad de recuperarse es muy larga, o sea, toma tiempo y es un proceso bastante lento. Entonces hay que trabajar en un proceso en el cual la recarga de los acuíferos se haga mucho más rápida y en mayor magnitud, y eso se llama recarga artificial de acuíferos. Lima trató de implementar un proyecto de recarga del acuífero del Rima utilizando diques de contención, diques de control en el cauce principal del río Rima para poder ampliar la superficie de agua y con eso mejorar las condiciones de recarga del acuífero de Lima. Aquí nosotros estamos trabajando con un acuífero semi-confinado que tiene profundidades de la napa del orden de los 40-45 metros de profundidad. Entonces, este es un trabajo muy interesante, es un trabajo de investigación y también de prueba que estamos desarrollando para poder encontrar el mecanismo con el cual podamos hacer una recarga más eficiente utilizando el agua excedente de lluvias. Son zanjas de más o menos 6-7 metros de ancho y 5 metros de profundidad, rellenas con grava y con filtro de arena para posibilitar que esto haga una carga hidráulica suficiente que permita la acumulación del agua al interior del acuífero. Pues este es un esquema interesante, lo hemos probado. Hay un problema aquí implícito que es de la cantidad de agua que uno recarga, cuál es la cantidad de agua que puede uno recuperar y cuál es la cantidad de agua que se va al acuífero mismo para alimentar la reserva sostenible. Entonces, y eso tiene una connotación también económica, o sea, cuánto me cuesta un metro cúbico de agua de recarga, cuánto lo puedo recuperar. Sin embargo, si hay déficit de recursos y el acuífero tiene problemas, este es un esquema muy interesante para poder incorporar agua a los acuíferos. Hemos trabajado el tema ambiental, ese es otro de los temas importantes que hay que desarrollar en minería, es el trabajar todos aquellos pasivos que puedan haber para poder generar una nueva relación con el entorno, con lo que llaman los stakeholders. Este es el caso de la bahía de Ite. Ite anteriormente era una bahía en la cual se depositaron los relaves antes de la construcción de la presa de relaves que existe actualmente, y esto generó una zona, una playa en la cual habían relaves. Entonces se trabajó esto por muchos años. Como ustedes verán, esto era la vista inicial de esa zona con relaves y también habían óxidos en esta parte. Se sembraron plantas nativas y se hizo un trabajo de riego permanente e inundación. Actualmente esta bahía tiene esta vista. Es una humedal similar al que tenemos aquí en Pantanos de Villa y se caracteriza porque son 1500 hectáreas y tenemos la diversidad de aves más grande que hay en toda la costa del Perú. O sea, se ha generado un ámbito en el cual las aves migratorias pasan por aquí y han podido trabajar y desarrollar una nueva situación en relación a la que teníamos inicialmente. Esto, por supuesto, ha tenido un costo, pero además ha tenido un tiempo de trabajo que ejecutar. Otro de los temas que es importante
mencionar es el famoso tema del cambio climático. Mucho se ha especulado y se especula en general sobre el tema de cambio climático y variabilidad climática. La idea es la siguiente, ¿no? O sea, los procesos climáticos en su conjunto pueden ser procesos no estacionarios, como pueden ser procesos cíclicos. Cuando hay un proceso cíclico, quiere decir que hay un cambio, pero después hay un retorno a un proceso originalmente del cual se partió. Entonces, este proceso de ciclicidad se llama variabilidad climática. Y el otro concepto de cambio climático es que abandonamos la condición inicial para nunca volver a esa situación en la cual comenzamos. Ese es un escenario interesante porque, por supuesto, hay muchas voces en relación al tema del cambio climático, como que es este caso. Aquí esa es una corrida de un modelo hecho por este profesor Marengo en el Instituto de Pesquisas Meteorológicas de Sao Paulo, en el cual, pues más o menos utilizando todo este grupo de modelos, son distintos modelos de aproximación, logra establecer una tendencia creciente de lo que es la temperatura en la zona de Arequipa en su conjunto. Los modelos de cambio climático con el tiempo están mejorando su afinamiento. O sea, son hechos básicamente en celdas de 200 por 200 kilómetros, pero están llegando, según la información reciente que tengo, hasta 10 kilómetros como celda de aproximación, lo cual significa que hay una mayor refinamiento del cálculo numérico en relación a la variable que uno quiere trabajar. Sin embargo, estos modelos funcionan en la medida en que la dimensión de la celda disminuye. Necesito mayor cantidad de información para alimentar al modelo. Si no aumenta la cantidad de información en tiempo y en densidad, pues el modelo da lo mismo que el modelo de los 200 kilómetros. Entonces, ese es uno de los temas importantes que hay que trabajar. Necesitamos en el Perú implementar mayor cantidad de estaciones que nos permitan ir registrando los valores de temperatura, precipitación, humedad y radiación para poder llegar a calibrar adecuadamente los modelos numéricos que se puedan dar y que se aproximen al comportamiento del cambio climático. Bien, pues, pero en general los que trabajan el tema de cambio climático indican que hay un incremento de temperaturas. Esto significa que hacia el año 2100 pues deberíamos tener incremento de temperaturas del orden hasta por lo menos de 4 a 5 grados centígrados. Ese es un tema muy importante porque eso significará que las condiciones climáticas en la zona sur pueden variar drásticamente. Lo que sí no está probado con estos modelos es que la precipitación vaya a disminuir. Un tema que sí están trabajando es que la intensidad de las lluvias y la frecuencia de las lluvias puede modificarse, de tal manera que si se modifica la precipitación en términos de intensidad y de frecuencia, pero no de magnitud, y la temperatura se incrementa, entonces las condiciones hacia adelante van a ser distintas, evidentemente. Entonces, este es un tema que tenemos que trabajar en el Perú, sobre todo en la zona sur, donde somos más débiles en términos de lo que es la presencia de sequías, para poder saber qué cosa puede pasar en los próximos 100 años o 50 años. Pero evidentemente ese es un tema de investigación que tendrá que abordarse y nosotros, por supuesto, cooperaremos para que este tema pueda ser abordado adecuadamente. Y al final, para concluir esta charla, quisiera hacer referencia a este concepto de sostenibilidad entre la oferta y la demanda para el manejo del recurso hídrico. Estamos hablando del horizonte 2029, o sea, estamos en 14, casi, pues, tenemos 15 años hacia adelante, y aquí hay dos aspectos que abordar según este reporte y también según lo que hemos visto, que hay que trabajar muy fuerte en el país. Primero son lo que se denominan medidas de gestión y luego lo que son las medidas estructurales. Digo luego porque este es un tema mucho más complicado que esto. El concepto de medidas estructurales está básicamente ligado a generar infraestructura y condiciones para poder mejorar lo que es la oferta hídrica. Sin embargo, las medidas de gestión están orientadas a mejorar el uso del agua como tal.
Y el principal problema que tenemos que abordar en el Perú es el incremento de la eficiencia del uso del agua. Como he mencionado, en agricultura tenemos un 80% de usuarios, 80% del uso del agua es agrícola y el nivel de eficiencia está en el orden de 30-35%. Si nosotros nos ponemos como meta, como país, llegar de 35 a 50% de eficiencia en el uso de agua agrícola, estaremos dando un gran paso. Una mejora significativa en lo que es la gestión del agua, sin necesariamente construir una gran cantidad de infraestructura. Segundo, la tecnificación del riego es importante, pero no es la solución definitiva, porque la tecnificación del riego tiene que llegar al agricultor, pero como tal, o sea, no puede ser una medida impuesta, ni puede ser poco sostenible. Muchos agricultores aceptan la tecnología, la usan 3 o 4 años y después la abandonan porque no encuentran una razón de incrementar la eficiencia de uso de agua si es que no obtienen de la agricultura una mayor rentabilidad. O sea, eficiencia, tecnificación de riego funciona siempre y cuando sea sostenible económicamente. La formalización del uso, somos un país que tiene mucha informalidad en el uso del agua y necesitamos que todos los usuarios puedan estar registrados, formalizados y utilicen el agua que dicen utilizar. En principio, ese es otro de los temas centrales. Lo otro es capacitar a nuestros usuarios para una mejora en la gestión administrativa de sus entidades y sus organizaciones de uso de agua. Ese es otro de los temas centrales para poder mejorar y avanzar en el tema de la gestión del agua. Y por último, aceptar lo que son principios o los procesos sancionadores. O sea, mucha gente no acepta en general el sector agrícola, los procesos sancionadores son muy difíciles de aplicar y no tienen mayor receptividad de parte de los usuarios. Estos son temas centrales que tenemos que abordar, pero tienen que ver mucho con la forma de entender el uso del agua y la gestión del agua en su conjunto. Lo otro es el tema de las medidas estructurales. El reuso de aguas hervidas, creo que ustedes saben que nuestro país es uno de los países en América Latina que prácticamente utiliza el agua servida para el riego. O el agua servida va al río o el agua servida va al mar. Ese escenario tiene que cambiar. Definitivamente, hacia el año 2023 deberíamos tener todos nuestros sistemas de las principales ciudades de aguas servidas tratadas y luego de tratadas al cauce o al mar. No podemos seguir como un país en el cual el agua servida se tira directamente a la fuente, al río o al agua. Evidentemente que la minería tiene también un papel muy importante aquí, que es el tratamiento de sus aguas residuales, tratadas y poder ser aprovechables en un segundo uso. Embalses de regulación, que es el gran problema que tenemos en el país, muchas cuencas que eliminan agua fresca durante la época de lluvias y que no es aprovechada, necesitan de embalses de regulación, pero de acuerdo a un plan elaborado a nivel de cuenca, donde permita determinarse cuál es el reservorio que primero se hace, luego cuál reservorio y así sucesivamente para que la inversión tenga un sentido de integración y no hacer el reservorio que tiene mayor presión política porque el alcalde se le ocurrió o porque hubo más presión política en una parte de la cuenca que otra, se construye este reservorio. No, la idea es que haya un plan dentro de lo que es el plan de gestión de cuencas que permita trabajar el tema de la eficiencia del uso de agua conjuntamente con la regulación de embalses. La recarga de acuíferos, que es la experiencia que les he mostrado y que también Lima lo ha hecho en el acuífero de Lima y que requiere evidentemente de mayor trabajo de investigación para poder determinar la metodología más adecuada para darle valor al tema del volumen de agua recargada. El trasvase de cuencas, que hace 10 o 15 años atrás era un tema muy fácil de ejecutar, hoy día no lo es. Las condiciones sociales han cambiado de tal manera que no es posible implementar un trasvase de cuencas sin previo acuerdo entre los usuarios de una cuenca y los usuarios de la otra cuenca. Ese es un tema muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de plantear posibilidades de utilización de agua en términos de trasvases, tanto de cuencas del Pacífico como del Atlántico hacia el Pacífico. Y por último, el tema de la desalinización, que es otro tema que se viene ya, según tengo entendido, ya hay proyectos en Lima para poder tratar agua desalinizada
Pero hay que tener en cuenta que el agua desalinizada todavía está por encima del $1 por metro cúbico. El agua fresca actualmente que se usa en la agricultura no alcanza ni a 10 centavos de dólar por metro cúbico. O sea, esto, 5 centavos de dólar por metro cúbico. O sea, agua desalinizada para agricultura es viable sí y solo si, como en Israel, pues se hace agricultura de exportación que rinda más de $1 por metro cúbico para que sea viable. Para que tengan una referencia, en la agricultura puede rendir un metro cúbico de agua 15 centavos de dólar. En minería, un metro cúbico de agua puede rendir de entre 3 y 5 dólares por metro cúbico. Entonces, bajo esos niveles de rentabilidad, evidentemente que a nivel de cuenca, pues es viable la minería. Y ahora es viable también porque los niveles de los precios de los metales están en un nivel alto. Hace 15 años el precio del cobre en el mercado internacional estaba en 80, 90 centavos, un dólar 50, hoy día está en $3.20. Pero esto es un proceso cíclico. Esto puede de acá a 10, 15 años nuevamente caer y podemos tener un cobre nuevamente de $1.50. Bajo esas condiciones deberíamos tener una nueva estructura de uso de agua utilizando los recursos que puede haber generado la minería por Cano y Realidad durante estos años que tenemos. Y la desalinización pues será viable solamente en aquellos procesos productivos con los cuales el agua dé ese valor. Nosotros vamos a hacer un proyecto con desalinización en Tía María de 250 litros por segundo aproximadamente. Hay 1 o 2 proyectos mineros también que utilizan agua desalinizada, pero con caudales menores. Sin embargo, para uso extensivo, todavía la desalinización necesita un camino por recorrer. Muchas gracias.